Buen día, somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Educación a Distancia. Estamos cursando la materia de Planeación Financiera en la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos viendo la unidad 5 que se llama Análisis de Sensibilidad Financiera. Nos la está impartiendo nuestra docente, la ingeniera Vilma Gaitán. Los integrantes de este equipo es mi compañera Ortega Reyes Yareise Melicet, mi compañero Robles Pérez Luis Javier y una servidora Arely Rosas del Ángel, de la unidad San Fernando. Bueno, en este caso, en nuestra introducción hablamos del análisis de sensibilidad financiera, lo cual es una herramienta utilizada en el mundo de las empresas cuando se desea tomar decisiones de inversión. Permite visualizar las ventajas y desventajas económicas que se presentan en un proyecto. En este tema estaremos desarrollando aspectos como conceptos del valor esperado, las variables independientes y dependientes, conceptos como certidumbre, riesgo e incertidumbre, y también estaremos hablando de los árboles de decisiones, mostrando así también un ejemplo respectivamente. Como nuestra introducción nos habla que el análisis de sensibilidad financiera es una herramienta importante que se utiliza en todas las organizaciones cuando se desea invertir, pues a lo largo de este tema iremos desarrollando las posibilidades y situaciones que se van presentando cuando se desea implementar un proyecto de inversión y la manera en que va a irse desarrollando las ventajas y desventajas que vamos a obtener de él y la manera en que se va comportando cada uno de estos. Como base de aplicación tenemos el pesimista, el probable y el optimista, lo cual el pesimista nos hace referencia a un panorama de inversión muy malo. ¿Por qué? Porque es el resultado en el caso del fracaso total del proyecto, como su nombre lo dice, pésimo. En el caso del probable, es el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión. Debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. Es una probabilidad, no tenemos una respuesta como sí o no, sino que estamos en término medio. Y ya finalmente, como optimista, tenemos el que siempre existe la posibilidad de lograr más allá de lo que se proyecta. Es como cuando una persona habla del desarrollo que tiene, de las capacidades que tiene y cómo se considera. Supongamos que hablamos de una persona con muy buena autoestima. La persona optimista va a decir, yo lo puedo lograr y lo voy a hacer de esta manera porque yo confío en mí. Sin embargo, si la persona es pesimista, va a decir, no, es que me va a resultar esta traba, me va a pasar que en la inversión no me va a ir de todo bien. Entonces ahí estamos dándole cierta dirección, buena o mala, al proyecto de inversión que estamos presentando. El primer tema que vamos a ver es conceptos de la certidumbre, riesgo e incertidumbre. Bueno, la certidumbre nos dice que son los hechos conocidos y concretos de los que se dispone de todos los datos, de forma que cumple todas las condiciones de definición y reconocimiento como los elementos de los estados financieros. Más que nada, como su palabra lo dice, tenemos la certeza de que va a ocurrir. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos la certeza que al final de cada unidad nosotros se nos va a aplicar un examen. Y en este caso nos habla sobre el pasivo cierto y el pasivo estimado. El pasivo cierto nos dice que existe a la fecha de presentación de los estados financieros. Más que nada consiste en tener que hacer pagos o servicios futuros cuyo vencimiento se conoce. Aquí en el pasivo cierto, un ejemplo es que nosotros sabemos cuándo y cuánto es lo que vamos a pagar. Por ejemplo, cada 2 meses se hace lo que es el pago de luz, entonces nosotros sabemos cuándo tenemos que hacer ese pago. En el pasivo estimado nos dice que surge cuando se tiene la certeza absoluta que ha ocurrido el hecho por el cual se incurre en un gasto que inevitablemente se pagará en el futuro. Aquí más que nada nosotros sabemos, su naturaleza es conocida, pero no sabemos cuándo y cuánto va a ser. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que consumir combustible, más sin embargo, pues no sabemos, ¿verdad?, cuánto va a ser y cuándo. Tenemos lo que es también el concepto de incertidumbre. Aquí dice cuando falta el conocimiento seguro
y claro respecto a las consecuencias futuras de alguna situación. Supone cuantificar hechos mediante estimaciones para reducir riesgos futuros. Aquí, pues viene siendo lo contrario, incertidumbre. No conocemos los datos. Bueno, en este caso de incertidumbre, como mi compañera lo menciona, cuando tenemos certidumbre de algún hecho es porque los datos se conocen. Por el otro lado, cuando tenemos una incertidumbre es cuando los hechos no se conocen. Si hablamos de un proyecto y hablamos de incertidumbre, el camino incierto de lo que vaya a suceder. Si nosotros estamos implementando algún proyecto, no sabemos lo que pueda ocurrir, porque hay probabilidades de que puede ir bien o de que puede ir mal. Pero para esto existen ciertas variables que van a afectar el proyecto, como en todo ejercicio financiero o matemático económico, hay ciertas variables que van a estar influyendo en el desarrollo del proyecto de inversión. Entonces, para eso tenemos más adelante lo que son las variables dependientes e independientes. Ahorita vamos a continuar con la definición de riesgo. Que es el tema 5.1, certidumbre, riesgo e incertidumbre. Vamos a hablar lo que es la definición del riesgo. Supone el hecho externo al sujeto económico que puede acontecer o no en algún momento determinado. Se puede definir como la valoración económica de la incertidumbre. Es decir, es una manera que tú valoras la incertidumbre que estás llevando en tu proyecto económico. Como mi compañera lo mencionaba, la incertidumbre es el riesgo que tú estás teniendo. Para esto tenemos 6 tipos de riesgos, de lo que son los tipos financieros, los tipos de riesgos financieros. Vamos a estarlos viendo. Lo que es riesgo de crédito, que es aquel cuando se está realizando un proyecto o una inversión o un proyecto económico y no se conoce la capacidad de crédito que se tiene, o si el crédito va a ser el financiamiento o crédito va a ser otorgado a la empresa o a la institución o a la persona física o moral que lo está pidiendo. Por eso se le conoce como riesgo de crédito, que es más sencillamente decirlo que no te den un crédito para realizar tu actividad económica. Mientras que el riesgo de mercado habla acerca de la incertidumbre que se origina en un proyecto o en alguna situación económica en la que se tenga involucrado un mercado. Por ejemplo, cuando se abre un negocio, se abre una nueva tienda, una nueva almacén o alguna nueva tienda de comida. Si hay un riesgo de mercado muy fuerte, pues no se conoce el mercado, las variantes del mercado, y estamos teniendo lo que es un riesgo de mercado. Asimismo tenemos el riesgo de liquidez, que es el riesgo que tiene la empresa o el proyecto económico al no conocer la liquidez de la empresa, la sustentabilidad económica que tenga para llevar a cabo todas sus actividades. Asimismo tenemos el riesgo de liquidación. Este es conocido cuando la empresa o el proyecto económico del que estemos hablando o estemos determinando espera que se le sea liquidada actividades o circunstancias que ya están hechas, que ya están realizadas, pero la liquidación de estas actividades o circunstancias no llega a tiempo. Entonces ese es un riesgo de liquidación. Por ejemplo, dentro de una fábrica que está mandando un embarque de ciertas piezas y lo está enviando desde el día 1 del mes y está esperando la liquidación para el día 15, y la liquidación no llegue, sino que llegue hasta el día 20 o día 30 o hasta el mes siguiente, se está hablando de un riesgo de liquidación porque no ha sido liquidado el adeudo que se tiene con la empresa. El riesgo operacional, este es sencillo, aplicable a la misma empresa que les estoy ejemplificando. En el caso de que las operaciones que se realizan, ya sean financieras o físicas, no se den conforme se han estado establecidas o conforme se esperaban. Más lo podemos enfocar a lo que serían las operaciones financieras. Por alguna ocasión, por algún acontecimiento, no se realizó la operación y se está corriendo un riesgo. Tal vez, no sé, falló el sistema o falló la persona que iba a hacer la operación y no se realizó la operación, y por esas cuestiones tenemos unos riesgos operacionales. Mientras que los riesgos legales nos hablan acerca de la misma situación operacional, pero enfocada en la forma legal. Podría ejemplificarse por algún documento que no esté detallado correctamente o que no tenga los sellos permisibles para que se haga la operación. Pues la forma legal establece en los bancos que no se va a poder permitir, sea que le falte una firma o que la fecha no esté bien o cualquier problema legal que el banco no lo permita o el sistema financiero no lo permita,
pues no se va a realizar esta operación y esto nos ocasiona un riesgo legal. Esto es lo que tenemos como las situaciones de riesgos dentro de cualquier proyecto económico. Continuamos en el tema 5.2, que es el concepto de valor esperado. Este nos dice que es un concepto fundamental en el estudio de las distribuciones de probabilidad. Es un promedio ponderado de los resultados que se esperan en el futuro. Por ejemplo, cuando una empresa va a hacer una inversión en un cierto tiempo, entonces ella, por ejemplo, espera que en un periodo de 6 meses o un año tener resultados buenos, que por ejemplo en este caso pues serían buenas ganancias. Para obtener el valor esperado de una variable aleatoria discreta, tenemos su formulación matemática, que es la siguiente, donde multiplicamos cada valor que ésta puede asumir por la probabilidad de ocurrencia de este valor y luego sumamos los productos. Bueno, aquí en su fórmula tenemos que R es el resultado esperado o la esperanza matemática del resultado, y N son los posibles estados de la naturaleza, y Pi es la probabilidad de ocurrencia de cada evento. RI, que es lo que vamos a multiplicar, es el resultado esperado si se verifica el escenario IN. Bueno, a continuación, con el tema de variables independientes, nos dice que es aquella propiedad, cualidad o característica de un evento que tiene la capacidad para influir en otras variables. Se llama variable independiente porque esa variable no depende de otros factores para estar presente en esa realidad en estudio. Desde que hemos visto a veces anteriores en economía y en álgebra, temas como matemáticas, hemos encontrado este término que es variable independiente. Y como nos dice en este término de el álgebra, supongamos tenemos X y Y, variable independiente es aquella que no va a depender de la otra para tener cierto valor. En el caso de las finanzas, podemos tomar ejemplos como a continuación tenemos la raza, la edad y el sexo. Tenemos algunos de los conceptos que nos pueden llevar más allá de lo que vienen siendo las variables independientes. Al principio de este tema, les mencionaba en el apartado de la introducción que tenemos ciertas características que van a afectar o no afectar al proyecto de inversión. Si hablamos de un proyecto de inversión determinado, estas variables van a estar interactuando entre sí y van a estar de alguna manera afectando y guiando al proyecto para que sea desarrollado. Y bueno, en muchas de las maneras queremos pensar que estas variables van a afectar de buena forma al proyecto, porque también lo mencionábamos que la base fundamental de aplicación es optimista, probable y pesimista. Cuando somos optimistas vamos a hablar de que estas variables van a afectar de buena manera. ¿Por qué? Porque vamos a considerar todas aquellas opciones buenas para el proyecto, vamos a considerar todas aquellas partes fundamentales que van a guiar de buena manera a nuestro proyecto de inversión. Cuando es una persona pesimista o un proyecto que se está guiando de esa manera, pues obviamente que estas variables van a interactuar incorrectamente porque no se va a llevar una buena conducción del proyecto en cuanto al tema que se está hablando. Sabemos que hay muchas organizaciones que desarrollan actividades preponderantes muy variadas. Entonces, el proyecto se va a guiar de acuerdo a lo estipulado por la empresa y de acuerdo a esta actividad preponderante van a ser las variables que van a influir en su contexto. Dentro de las variables independientes, como mi compañera hace mención, y dentro de lo que son las finanzas, podemos encontrar lo que es la inversión, que es una variable totalmente independiente de cualquier factor. La inversión nos ayuda, la inversión sí va a tener consecuencia con las variables con otras variables que sí sean dependientes. Sin embargo, las personas que sean positivas, como mencionábamos una parte más atrás, van a hacer su inversión sin tomar en cuenta otras variables. Por otra parte, tenemos lo que son las variables dependientes, que sería el contraste a lo que estábamos viendo ahorita. Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influidas por los valores de las variables independientes, en aquellas cuyos valores dependen de los que se toman otras variables. Como vemos el cuadro, vemos la variable dependiente que están influidas por las variables independientes. Podemos apreciar, como les decía, en una variable independiente lo que es la inversión, pero lo que en una variable dependiente podríamos apreciar el costo de producción o la demanda o la producción conforme a la demanda que se esté realizando. Siempre cuando se habla de producción, se habla de una demanda
porque la producción es dependiente de la demanda. Asimismo, los costos de producción, para hacerlo más enfocado a lo que es financiero, pues los costos de producción van a ser dependientes de la cantidad de material y la cantidad demandada, de la cantidad de costo de mano de obra y de la cantidad de los costos de producción. Bueno, y como menciona mi compañero, a lo largo de este tema estamos viendo mucho el término desarrollado con administración, y es meramente porque el administrador del proyecto es una parte fundamental de todo el desarrollo y de que guíe bien el proyecto. Entonces, como menciona mi compañero, si estamos hablando ya enfocándonos en una empresa en sí y estamos hablando de una producción, pues vamos a ver todas aquellas cosas que afecten a la producción y aquello que contribuye a la misma. ¿Por qué? Porque si estamos hablando mencionaba mi compañero, de costos, hay costos que afectan directa o indirectamente a la producción. Entonces ahí el administrador tiene que ser muy cauteloso con los apartados. ¿Por qué? Porque tenemos costos que pueden incurrir directo o indirectamente dentro del proyecto, y hay unos que pueden afectar de buena manera y de mala manera, o sea, incorrectamente. Entonces es importante que el administrador considere todos aquellos puntos estratégicos que se están considerando dentro y en el contexto del proyecto de inversión. Continuamos con el último tema, que es el 5.5, árboles de decisión. Nos dice que es una técnica útil para problemas en los que se presentan decisiones secuenciales. Más que nada, esta herramienta es utilizada en las empresas para valorar las opiniones de inversión que se tienen en contextos de incertidumbre. Por ejemplo, en una empresa, si le va a ser bueno invertir o no invertir. Sus objetivos es mostrar gráficamente la información de un problema, representar la información para lograr un entendimiento completo y simplificar los cálculos de probabilidades complejas. Como ya lo mencionaba, pues los árboles de decisión más que nada son las técnicas que nos van a permitir analizar las decisiones para basarnos en el uso de resultados y probabilidades asociadas. Los árboles de decisión se pueden usar para generar sistemas expertos, búsquedas binarias y árboles de juegos. Ahora, un paso importante para esto es mencionar la secuencia que se va a llevar para un árbol de decisión. El árbol de decisión se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero es importante definir el problema que se está analizando. Después se va a dibujar el árbol de decisiones. Posteriormente se va a asignar una serie de probabilidades o de alternativas que van a ser a los diversos estados de acuerdo a lo que se está analizando. También se van a estimar los resultados de cada una de las posibles combinaciones de alternativas y estados de la naturaleza, y resolver el problema calculando los valores monetarios esperando de cada nodo de los estados de la naturaleza. El árbol de decisiones se va a realizar de atrás para adelante. Ahora, como menciona mi compañera, la finalidad del árbol de decisiones son 3, que viene representado como objetivos, que es mostrar gráficamente la información de un problema. ¿Por qué? Porque se va a ver cómo se va a ir desarrollando la situación existente, y también vamos a ver los tipos de ellos que vienen siendo para riesgo y para certidumbre, en lo cual vamos a estar mencionando los 2 ejemplos, uno de cada uno respectivamente, y también el objetivo que tiene representar la información. ¿Por qué? Porque mediante la representación de la información es posible ser más entendible y logra que las personas que estén viendo el desarrollo de las decisiones que tenemos, o de las alternativas y posibilidades con todos los datos que incurren en él, va a ser mucho más fácil apreciar la decisión que nosotros podemos tomar. Va a ser mucho más claro también, como lo mencionaba, para el administrador del proyecto, tomar una buena decisión, y también de esta manera guiar el proyecto por un buen camino para el éxito, porque principalmente es lo que se desea en un proyecto de inversión, que obviamente se tenga la certidumbre de que el proyecto va a ser un éxito, además de que simplifica los cálculos de probabilidades complejas. Ahora, en los ejemplos de árboles de decisión tenemos ahí 2 tipos de nodos. En el primero nos habla de que es un nodo de decisión del cual salen las alternativas y tenemos un rectángulo. Posteriormente tenemos un círculo donde nos dice que es el nodo de un estado de la naturaleza, y cada uno de ellos se utiliza para los ejemplos que vamos a ver más adelante. Posteriormente tenemos el árbol de decisión donde nos habla de certidumbre y de riesgo, porque van a ser los ejemplos que vamos a estar mencionando. Para el caso de certidumbre tenemos que se conocen con certeza los resultados esperados para cada
opción. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es algo cierto, es algo que ya conocemos. Además de que en este no existen los nodos de los estados de la naturaleza, que es los que se muestran ahí gráficamente. Ahora, para el riesgo nos habla de que los posibles resultados se presentan en función de una probabilidad, ya que no se puede afirmar con certeza. Es algo que se desconoce y que por tanto debemos de calcular para tomar la mejor decisión posible. En la siguiente diapositiva podemos apreciar un ejemplo de árboles de decisión, que es uno de los nodos para un caso de certidumbre. Tenemos lo que es un caso, lo cual voy a leer para Liz y Com. Estudia la posibilidad de introducir un nuevo producto ahora o dentro de un año. Los beneficios de cada caso son: las alternativas tenemos la alternativa 1, la alternativa 2 y la alternativa 3. La primera alternativa es la introducción de un producto ahora. En un año le daría 600,000 y en 2 años 800,000. La segunda alternativa es la introducción de un producto en el próximo año. Por ejemplo, en el caso podemos ver que el primer año pues no tendría ningún beneficio y en el segundo año tendría 650,000. La tercera alternativa sería no introducir el producto, por lo cual nos está dando la certidumbre que no tendría ningún ingreso en ninguno de los 2 años. En este caso podemos apreciar lo que son datos certeros, que son de datos que realmente tienen una certidumbre de lo que se va a obtener y de las cantidades exactas. Y como podemos ver ahí las cantidades de 1.400.000 pesos, tenemos que es la suma del primer año y el segundo año respectivamente, son 600,000 pesos y 800,000 pesos. De ahí es donde se obtiene esa cantidad y como lo menciona mi compañero, pues en la segunda alternativa solamente tenemos la implementación de esta inversión en el año 2 y en la alternativa número 3 o la posibilidad número 3 tenemos no introducir un producto, por tanto no tenemos ninguna cantidad. Tenemos un segundo ejemplo para el caso de árboles de decisión, en este caso para el caso de riesgo. Nos dice que se dispone de 2,000 para invertir. Hay 3 posibles resultados que tienen un riesgo determinado y posibles ganancias o pérdidas según la tabla siguiente. Se requiere maximizar el valor monetario esperado. En nuestra tablita tenemos las posibilidades que es A1, A2 y A3. Tenemos nuestros beneficios o nuestras pérdidas. En el caso de nuestra posibilidad A1 tenemos un beneficio de 1,200. En la posibilidad A2 tenemos un beneficio de 700 y en el último, en el A3, tenemos una pérdida de 500. Nuestras probabilidades son del 30%, del 50% y del 20%. Bueno, ahora tenemos 2 decisiones representado en nuestro árbol de decisiones, que es la de invertir o no invertir. En nuestra alternativa de invertir tenemos nuestras 3 posibilidades, que es A1, y ahí se va a multiplicar lo que es nuestra probabilidad, el 30%, por nuestro beneficio 1,200, y así se va a hacer en lo que son las posibilidades A2 y A3. Los resultados que obtengamos de cada una de las posibilidades, eso va a ser la suma y ese va a ser nuestro valor monetario esperado. En la alternativa de no invertir, pues en este caso no la tenemos, entonces nuestro valor monetario esperado es 0. Finalmente, se puede concluir que de esta manera, que si se invierte el valor monetario esperado es de 610 pesos. Entonces la alternativa en este caso es invertir como resultado de este árbol de decisiones. Por último y como equipo tenemos la conclusión del análisis que hemos estado realizando en lo que respecta a estos 2 temas. La conclusión nos dice que el análisis de la sensibilidad financiera es una herramienta que permite visualizar la certidumbre e incertidumbre y de esta manera conocer y considerar los riesgos. Como pudimos apreciar o tratamos de dar a entender en esta presentación, la sensibilidad financiera pues es una herramienta que nos permite conocer los riesgos o las incertidumbres que estamos llevando en un proyecto financiero. Dice, estos mismos riesgos son los cuales nos vienen a considerar variables independientes, es decir, no importa la capacidad que tengas de analizar o la capacidad de las herramientas o todos los datos que puedas conseguir dentro de un proyecto, siempre los riesgos van a ser variables independientes. O sea, tú puedes invertirle un proyecto, puedes ponerle todas tus ganas, todo tu empeño, todo tu estudio y a traer los analistas para que trabajen en ese proyecto, pero los riesgos pues siempre van a existir. Sin embargo, hay riesgos que no son incontrolables, como catástrofes,
o situaciones económicas o legales que se lleguen a no considerar en el momento y en el momento de que se esté realizando la operación o el trabajo financiero, pues van a afectar a tu economía. Dice, por lo contrario, estas mismas variables independientes son considerables para determinar las variables dependientes, que en este caso vendrían a ser la finalidad financiera, buena utilidad de dicha herramienta. O sea, nos permite la herramienta conocer qué es lo que nos está afectando. Asimismo, se encuentran los árboles de decisiones, ayudando mediante el muestreo de la información del problema, brindando un resultado simple que ayude al analista a tomar una decisión con respecto a las alternativas positivas o probables o posibles que podamos tener a cabo, como mi compañera Yareisi lo estuvo mencionando durante su presentación. Todo esto es para que un analista pueda tener una información más certera y así tomar una decisión. Aquella persona que esté a cargo de un proyecto económico, pues siempre busca que el proyecto económico salga adelante y pueda fluir de la mejor manera para obtener los mejores resultados. Por mi parte sería todo. No sé si mis compañeros quisieran aportar algo más. Sí, así es, como lo mencionas, compañero, el analista es una parte fundamental dentro del desarrollo de un proyecto de inversión o de cualquier proyecto que una empresa desea implementar, pero también una parte importante al cual debemos dar mérito es al ingeniero industrial, el cual tiene esta tarea. Precisamente es de optimizar los proyectos o optimizar los procesos que se lleven dentro de una empresa para obtener un mejor rendimiento. Como lo comentaba mi compañero Luis, hablaba de los riesgos que se pueden medir y los que no se pueden medir. Recordemos que como ingenieros industriales, el ingeniero industrial tiene esa mentalidad de que si algún riesgo, algún suceso, algún acontecimiento se puede medir, se puede mejorar. Entonces vamos a considerar esto dentro de todo el ámbito de la ingeniería industrial, porque ahora sí que es un punto fundamental dentro de las actividades y el cargo que va a desarrollar un ingeniero industrial, porque principalmente quiere optimizar las áreas de trabajo y lograr que pues la empresa sea exitosa. ¿Y cómo va a lograr este éxito? A través del rendimiento, a través de una buena producción, a través de la reducción de los tiempos que no son tan necesarios. Todo esto nace de un proceso, de un proyecto que se va a implementar. Entonces el proyecto tiene que estar muy bien manipulado y muy bien supervisado para que pueda resultar exitoso. Todo esto es más considerable cuando el ingeniero industrial está trabajando dentro de los puestos administrativos de una empresa, y pues sí, que se puede apoyar, ¿por qué no?, en estas herramientas como es el árbol de decisiones y el análisis de sensibilidad financiera dentro de cualquier proyecto económico. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención.